infecciones asociadas en la atención de salud en las unidades de cuidados intensivos neonatales y vamos a proponer una guía de prevención. Realmente las CIAS es nuestro dolor de cabeza, creo, en cada institución, ¿no? Porque son las producidas ¿por quién? Por el personal mismo, por los fomites, ¿no? Los utensilios de repente contaminados, no están muy desinfectados. Entonces, esto va a traer como consecuencia una elevada morbimortalidad de nuestros neonatos. ¿Qué más puede alargar? Una mayor estancia hospitalaria, complicaciones mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Es controlar, no solamente es notificar, también debemos de saber cómo controlar estas infecciones en cada una de nuestras instituciones. Entonces, ¿qué cosas son las infecciones asociadas a la atención en salud? Es la infección localizada o también puede ser sistémica que resulta de una reacción adversa o la presencia de un agente infeccioso o su toxina, ¿no? Y que esta, dice, no se encuentra presente o no está incubándose en el momento en que el niño ha sido hospitalizado o admitido en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es de etiología bacteriana, ¿no? Es de etiología bacteriana y debe hacerse evidente hasta 72 o más horas a la admisión del neonato. El periodo de incubación puede variar, no todos somos iguales, ni nosotros, ni tampoco los neonatos. Los neonatos también cada uno se tiene que tratar en forma individualizada y personalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende del tipo de patógeno, de la condición subyacente del paciente, ¿no? Esta puede manifestarse dentro de 10 días del egreso hospitalario. Ahora, hay infecciones que son de presencia precoz. Esta es aquella que se desarrolla dentro de las primeras 48 horas de vida del recién nacido, incluso puede generarse del binomio madre-niño, ¿no? La otra es las infecciones asociadas a la atención sanitaria tardía, ¿no? Las tardías que ocurren por lo mínimo 48 horas después del nacimiento y no está relacionada con las infecciones verticales, ¿ya? Madre-hijo. Esta infección, dice, se puede detectar hasta después de 7 días del egreso, ¿no? Siempre y cuando estas no hayan sido del sitio, ¿no? Del sitio quirúrgico, ¿no? Puede ser hasta 30 días inclusive en las infecciones que se hayan producido del sitio quirúrgico. Y las infecciones asociadas a dispositivos, estas se relacionan, ¿no? O están asociadas a la presencia de los dispositivos en las 48 horas después de haber sido retirada. Por ejemplo, las bacteriemas, las que están asociadas, por ejemplo, a infección por catéter venoso central o a neumonía, ¿no? Por ventilación mecánica. Hay condicionantes. En nuestro caso, por ejemplo, el neonato cuando es admitido hay una limitada o un limitado contacto materno. El niño más está en contacto con las manos del personal que con las manos de la propia madre, ¿no? Las hospitalizaciones prolongadas, sobre todo en aquellos niños que de repente tienen una afección cardíaca o tienen de repente un problema quirúrgico o una anomalía, por ejemplo, un defecto, ¿no? Entonces, las hospitalizaciones ya por sí van a ser prolongadas. Terapia de antibiótico también, generalmente ahora nuestras instituciones empiezan con una ampicilina o gentamicina y luego de pronto ya estamos viendo que están, ¿no? Administrándose vancomicina y imipenem, que son ya de la última generación, entonces hacen resistencia. Predominan mucho los bacilos gram negativos y las bacterias resistentes. ¿Qué otros condicionantes? En nuestro neonato, por ejemplo, los neonatos por su misma inmadurez, sobre todo los niños de bajo peso, los niños prematuros, son niños que están como reservorios para la microbiótica endémica, son más sensibles, tienen el sistema inmune limitado, ¿no? Los microorganismos son transferidos de un neonato a otro por las infecciones cruzadas, por las manos del propio personal. Los equipos y materiales, cuando no son desinfectados correctamente, también pueden, ¿no? pueden contaminar. Por ejemplo, si no limpiamos bien un estetoscopio, de repente estamos también facilitando que haya una transmisión de germen de un neonato a otro, ¿no? El lavado de manos incorrecto, ¿no?
cuando no hay una desinfección de los equipos, ¿no? De las bombas, por ejemplo, de las bombas de infusión continua, ¿no? O cuando se comparten las preparaciones, que creo que ahora ya no es. Factores de riesgo. En lo que es factores de riesgo propio del neonato, tenemos, por ejemplo, la ausencia de microbiótica normal en el momento del nacimiento, los niños que nacen con bajo peso, los prematuros, las anomalías, anoxia perinatal, ¿no? Que van a prolongar la estancia hospitalaria de nuestro niño. También pueden haber daños en la función de barrera, por ejemplo, la piel, ¿no? Que nace del niño, nace inmadura, entonces no cumple su función de barrera o de protección. Tenemos el sistema inmunológico del niño que es inmaduro. Recién a las 34 semanas se ve que hay transferencia de anticuerpos protectores. Entonces los que nacen menores de 34 semanas son niños lábiles a las infecciones, ¿no? Hay deficiencias en diferentes mecanismos inmunes, por ejemplo la actividad de ozonización, la actividad de células citotóxicas y las T asesinas, que también no cumplen su función a cabalidad. En cuanto al ambiente, la sobredemanda de pacientes. En mi hospital, por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad de 55 pacientes, pero como somos hospitales de referencia, atendemos hasta 70 y más pacientes. Entonces hay una sobrecarga de pacientes y limitado número de personal. A veces no cumplimos los estándares establecidos para lo que son los servicios de neonatología. El exceso de trabajo, dada a que hay una sobredemanda de pacientes, hay limitado personal, entonces ¿qué cosa es lo que va a haber? Exceso de trabajo, ¿no? Y esto va a provocar a que haya un incremento en los brotes, sobre todo en ciertas épocas, ¿no? En cuanto a la atención, la colonización bacteriana y la infección de catéteres intravenosos es más frecuente en neonatos, porque todo niño que llega a nuestra institución, al toque nosotros tenemos que buscarle una vía, ¿no? Un acceso venoso. Y si es un niño prematuro, pues va a tener que ser cateterizado, ¿no? Se le coloca un catéter umbilical. O de repente es un niño que de repente a los 2 días hay que colocarle un catéter epicutáneo. Entonces ya le estamos, ¿no? Ya estamos invadiendo a este neonato. Y si no lo hacemos bajo las técnicas estériles, ¿qué estamos provocando? Probable infección asociada a la atención en salud. Falta de un efectivo programa de vigilancia epidemiológica. Yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles en cada institución. No tenemos un sistema de vigilancia efectivo que pueda pues controlar, que pueda pues notificar. Siempre tenemos de repente un poco de déficit en este aspecto. Aplicación inadecuada de las medidas de bioseguridad por parte del personal. Y no solamente es porque de repente a veces nos falte, ¿no? De repente a veces no tenemos los recursos, falta la bata, no tenemos de repente las mascarillas, o nos dan las mascarillas y no tenemos la N95, entonces también ese es un demérito, ¿no? De dotación estándar de recursos humanos inadecuados para la atención del recién nacido. ¿Cuáles son los microorganismos que son más frecuentes y que causan las infecciones asociadas a la atención en salud? Tenemos en primer lugar el estafilococo epidermidis. ¿Dónde está el estafilococo epidermidis? A ver, ¿cuál es su hábitat? ¿Se acuerdan? Microbiología. A ver, licenciadas. ¿Dónde se encuentra? En la piel, ¿no? Y también dice que forma unas películas pequeñitas y tiene mayor predilección por lo que son dispositivos plásticos. Entonces, al colocar dentro del niño, ¿qué es los dispositivos que de repente son más frecuentes de colocar? El tubo endotraqueal, ¿no? Los catéteres intravenosos, entonces son propensos a contaminarse con esta bacteria. El Acinetobacter species, la Klebsiella. La Klebsiella yo creo que es muy, muy conocida, ¿no? Es una bacteria oportunista que causa muchas muertes, muchos fallecimientos, creo, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? El Staphylococcus aureus y los hongos.
El sistema de vigilancia, ¿no? La OMS y la OPS, con apoyo de expertos, inició un programa para impulsar que esta vigilancia sea efectiva en los servicios de neonatología. Esto con la finalidad de cambiar la situación de las prevenciones, ¿no? Medir el impacto de las acciones tomadas en cada institución. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este programa fue proporcionar las herramientas para desarrollar o fortalecer la vigilancia de las infecciones en neonatología, identificar también los brotes, ¿no? Conocer la carga de enfermedad y mejorar la calidad de atención, disminuyendo sobre todo la mortalidad neonatal. Para este programa, entonces, ellos consideran notificar indicadores mínimos, indicadores secundarios y lo que son indicadores específicos para neo. Dentro de los indicadores mínimos que debemos de notificar tenemos las neumonías asociadas a ventilación mecánica, también las infecciones del torrente sanguíneo, las bacteriemas primarias o sepsis clínicas asociadas al uso de catéter venoso central. Estas dos eventos están dentro de lo que son indicadores mínimos. Como indicadores secundarios tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, bacterianas primarias o sepsis clínicas que están asociadas al uso de catéter umbilical. Como segundo evento tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, bacteriemas primarias o sepsis clínicas que están asociadas a lo que es el uso de nutrición parenteral. Y dentro de las otros indicadores específicos que están asociados o relacionados a neonatos, tenemos, por ejemplo, las enterocolitis necrotizantes, onfalitis, meningitis, conjuntivitis. Esto ya va a quedar a criterio de cada institución. Si la institución considera de que hay muchos casos, por ejemplo, de NEC, entonces ellos van a tener que notificar, ¿no? O de repente de onfalitis. Por ejemplo, en mi hospital solamente están notificando lo que son neumonías asociadas a ventilación y las infecciones o bacteriemas primarias asociadas a catéter venoso central. Por ejemplo, o catéter umbilical. No se está notificando conjuntivitis, ni onfalitis, ni meningitis, ni NEC por el momento, ¿ya? Por eso queda eso a criterio de cada institución. Las neumonías asociadas a ventilador, ¿cuándo se tiene que reportar? Se tiene que reportar, son aquellas que están asociadas a ventilador cuando ésta presenta 48 horas post-intubación o en los 7 días posteriores al egreso hospitalario. Hay criterios. Los criterios para poder saber que es una neumonía asociada a ventilación mecánica, porque hay neumonías también que son adquiridas, de repente han ingresado con el diagnóstico de neumonías, esas no se notifican, o algunas que son neumonías congénitas, esas tampoco se notifican. Entonces, los criterios son radiológicos, cuando hay 2 o más radiografías seriadas que tengan infiltrado nuevo o progresivo persistente, consolidación y cavitación o neumomatoceles, o que se presenten 3 de los siguientes casos. 3 signos. ¿Cuáles son? Fiebre, hipotermia o inestabilidad térmica, hipo o hiperglicemia, acidosis metabólica, apnea, ictericia o cambio en las características de las secreciones. Si hay 3 de los signos clínicos presentes y el niño está en ventilación mecánica y está dentro de las 48 horas posintubación, entonces se considera como una neumonía asociada a ventilador mecánico. Ahora, lo que son infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Son infecciones del torrente sanguíneo las que son confirmadas por laboratorio, que no son secundarias a una infección conocida en otro lugar. Se reportan como asociadas a catéter venoso central cuando existe una línea central o umbilical que está presente en el momento o en las 48 horas previos al inicio del evento. No hay un periodo mínimo de cuánto tiempo tiene que estar puesta la línea central para ser considerada infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central. Por ejemplo, nosotros llega un neonato prematuro, lo primero es la cateterización umbilical. Hasta 48 horas, máximo 5 días,
está el niño con catéter arterial y allí se tiene que retirar, es el protocolo. El catéter umbilical venoso puede durar hasta 7 días, pero ya desde las 48 horas de vida del niño, y si está hemodinámicamente estable, se le tiene que colocar un catéter percutáneo, ¿no? Con la finalidad de poder ya tener un acceso vascular que sea efectivo, poderle de repente administrar la nutrición parenteral y también poder administrar los antibióticos, y de esta manera se retira ya los catéteres umbilicales. Ese es el protocolo. No sé qué protocolo de repente tendrán ustedes en su unidad. Y los catéteres percutáneos los mantenemos a veces hasta 29, hasta 30 días, ¿no? Generalmente 15 días ya se está retirando porque ya terminó la terapia de antibióticos, o ya el niño de repente ganó peso, ya está de repente ya con nutrición enteral, entonces ya no es necesario mantener más tiempo de permanencia el catéter percutáneo, ¿no? Aparte que también pues se tiene que prevenir el riesgo de que pueda infectarse este catéter. ¿Tienen ustedes en sus instituciones, manejan los percutáneos? ¿Cuántos días permanece su percutáneo? ¿Alguien quiere opinar? Uh-huh. 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 ¿El percutáneo o el umbilical? No, el catéter percutáneo es el catéter epicutáneo. No puede estar 5 días, porque por 5 días no se podría poner un catéter, siempre son de permanencia prolongada. Creo que usted me está entendiendo por los catéteres intravenosos periféricos. Los periféricos, según protocolo, son 5 días, bien difícil que pueda permanecer 5 días, ¿no? Porque a veces a los 2, 3 días, dada ¿no? Se infiltra o hay flebitis, entonces hay que retirar. No permanecen mucho más tiempo, dada también a la administración de los antibióticos, que son también a veces corrosivos, irritables. Entonces, y el bebito que ahora, por ejemplo, ya no se debe de colocar la férula, entonces el niño de repente, si es un recién nacido a término, el intravenoso no dura mucho, entonces hay que estarlos cambiando, ¿no? Por eso, para evitar eso, lo ideal es colocar un catéter percutáneo, siempre y cuando sea requisito, en este caso, que va a recibir ¿qué le digo yo? Administración de antibióticos prolongados, y el niño de repente es un posoperado, ¿no? Entonces, en estos casos sí está indicado. Los criterios para poder evaluar son laboratorio, patógeno reconocido aislado en uno o más hemocultivos, ¿no? Y dentro de los clínicos tiene que haber signos como, por ejemplo, fiebre, hipotermia o apnea o bradicardia. Por ejemplo, nosotros notificamos todo lo que son infecciones asociadas a torrente sanguíneo por catéter con hemocultivo positivo. Si tiene hemocultivo positivo, 2 hemocultivos positivos más la clínica, ya es un caso de infección asociada a un catéter venoso, ¿no? Central o umbilical. Ahora, para ver lo que son enterocolitis necrotizantes, ¿no? La vigilancia se va a tomar en cuenta toda aquella infección que se presente después de las 48 horas de vida del recién nacido, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios? Hay 2 criterios. El primer criterio, que es la clínica, el niño va a presentar vómitos, puede haber distensión abdominal, áspero de bilis, sangre, ¿no? O en caso de una placa que se le tome al niño, una radiografía abdominal, se va a observar neumoperitoneo, neumomatosis intestinal o gas en la vena porta. Presencia de uno o más síntomas sin otra causa reconocida, se tiene que considerar que es una enterocolitis necrotizante. En el segundo caso ya es el diagnóstico quirúrgico, ya es visto por radiografía y evaluado por un cirujano pediatra, y él considera, ¿no?, que ya es un NEC. Entonces es la evidencia quirúrgica. En cuanto a una onfalitis es una infección, como conocemos, de partes blandas, ¿no?,
Y esta infección se va a manifestar después de 48 horas de vida del recién nacido. ¿Cuándo se tiene que notificar? Cuando hay presencia de uno o más signos o síntomas de infección. El paciente tiene eritema o drenaje seroso desde el ombligo y al menos uno de los siguientes, por ejemplo, en el cultivo de drenaje hay presencia de microorganismo y hay un hemocultivo positivo. Como criterio 2, el paciente tiene tanto eritema como está purulento en lo que es la zona del ombligo. Es evidente, ¿no? En meningitis, la meningitis, por ejemplo, en neonatología, en lo que son nuestros neonatos, es causada por enterobacterias, por Streptococcus agalactidae o listeria. Para la vigilancia se tiene que notificar aquella infección que se manifiesta después de las 48 horas de vida, ¿no? O antes de este periodo si la meningitis está relacionada con algún procedimiento que se haya hecho. ¿Cuáles son sus sintomatología para poder? En el criterio 1 dice presencia de uno o más síntomas sin otra causa conocida, por ejemplo, si hay fiebre, hipotermia, apnea, bradicardia, hay rigidez, hay signos meningios o signos de afectación de los pares craneales. Y al menos uno de los siguientes en lo que son laboratorio, por ejemplo, que hayan, ¿no? En bioquímica, cuando se estudia el líquido cefalorraquídeo, que haya un aumento de glóbulos blancos, ¿no? O los hemocultivos de microbiología sean positivos. Conjuntivitis es la infección de la conjuntiva ocular. De igual manera, se va a notificar a toda aquella infección que se manifiesta después de 48 horas de vida del recién nacido. También, ¿no? Dentro de los criterios se realiza un cultivo a partir del exudado purulento, ¿no? Y el paciente también se observa si hay dolor o enrojecimiento de la conjuntiva, ¿no? Si hay positividad dentro de lo que es la toma de la muestra de cultivo ocular, entonces también es una conjuntivitis y se tiene que notificar. Bien, le presento a continuación lo que es la estadística en el Hospital Rebagliati, donde la unidad de neonatología, ¿no? He hecho un cuadro comparativos en cuanto al 2018 y el primer semestre del presente año. Mire, tenemos sepsis confirmada en el año 2018, 160. Y ya desde enero hasta junio tenemos 101 casos de sepsis confirmados. Dentro de los probables, 272 y hasta ahorita 85 probables que no han sido confirmados, son solamente tomados como probables, ¿no? Se dan cuenta que es bastante alarmante los casos de sepsis, ¿no? En cuanto, por ejemplo, lo que han notificado en sepsis vertical, que no son propios de la institución, son ya lo que se viene de mamá y que ha transmitido al niño, es vertical. Tenemos, por ejemplo, en el 2018, 14 y en el 2019, en lo que va del periodo, 3 casos. En las tardías, que esas sí están asociadas con infecciones asociadas a la atención en salud, tenemos 140 en el año del 2018 y en el presente año 98 casos. Las que están asociadas a catéter, 23 casos. 23 casos. Las que están asociadas a catéter en el 2019, 5 casos. Y miren, el año pasado solo hemos tenido un caso de neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? En el presente año todavía no tenemos ningún caso. En cuanto a fallecidos por sepsis, 2018, 3 casos. En el presente año no ha habido. Hemocultivos. De los 821 hemocultivos indicados y tomados en el 2018, 238 fueron positivos, ¿no? Y contaminados 22, que no debía de haber un hemocultivo contaminado. ¿Qué quiere decir un hemocultivo contaminado? Que no se cumplió con las técnicas de asepsia a la hora de tomar el cultivo. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? Que no sabemos si realmente esa positividad o esa negatividad que arrojó el resultado de este hemocultivo es certero. Y se tiene que volver a tomar otra muestra en el niño. Eso es
el hecho de tomar un hemocultivo. Cuando hay presencia de gérmenes o los resultados, por ejemplo, no son compatibles, un hemocultivo positivo y el niño de repente no tiene clínica. Siempre hay que pensar que tanto la parte de laboratorio con la clínica y con la evidencia que estamos viendo tiene que tener relación, ¿no? El niño está muy bien y el hemocultivo está positivo. Y nosotros, por ejemplo, en la institución siempre tomamos dos hemocultivos. Entonces, en uno sale negativo y en otro, el mismo laboratorio lo pone como contaminado. Entonces, ellos mismos lo diagnostican. Entonces, de todas maneras, se toma un RFA, que es reactantes de la proteína C, y se toma también un hemograma, y eso también corroboran, a ver, si el PCR salió positivo o el PCR está en un, ¿qué les digo yo?, con un resultado mayor a 0.5, entonces quiere decir de que de repente por allí está creciendo o incubándose un germen. Pero si este es menor a 0.5, entonces está negativo, ¿no? Entonces, hay muchos parámetros para poder evaluar a un niño cuando hay infección. Pero lo más evidente que llama la atención creo que es nuestra observación, ¿no? El niño, por ejemplo, hace hiperglicemia o hace hipoglicemia, hay una inestabilidad térmica. Usted le coloca el termómetro de repente y el niño está con hipertermia o está con fiebre, ¿no? No come, hay distensión abdominal, vomita, o el niño de tan activo que está de repente se tornó hipoactivo, la piel reticulada empezó a desaturar, empezó a hacer apneas. Todas estas sintomatologías que les estoy describiendo son signos de que algo está pasando con este neonato. Algo está pasando. Y la enfermera, ¿no?, que estamos las 24 horas con el neonato, somos las que más rápidamente, ¿no?, diagnosticamos que algo está ocurriendo con este niño. Y somos las primeras que alertamos al médico. Entonces, por eso es muy importante nosotros la observación. La primera evaluación, cuando recibimos el reporte, desde ya ustedes ya, o todos, me incluyo yo, estamos observando, ¿no? El niño en qué posición está, cómo está el abdomen, está despierto, está dormido, cómo está su saturación, cómo está su vía periférica, ¿no? Cómo está su piel, porque lo observamos. Muchas veces nos entregan y de repente, como por el exceso de pacientes, por la sobrecarga de trabajo, de repente se le puede pasar a la colega que te está reportando. Pero nosotras que llegamos recién y observamos, entonces podemos determinar y podemos alarmar. A veces al niño te lo entregan en decúbito ventral, que a veces es un poco difícil poder evaluar, ¿no?, al niño. Pero generalmente el niño que de repente está con inestabilidad de saturación, es muy inestable, entonces los colocan en decúbito ventral con la finalidad de que puedan expandir mejor sus pulmoncitos y puedan ventilar mejor. Entonces, pero para observarlos nosotros es un poco difícil, ¿no? La primera observación vemos lo que es, por ejemplo, su frecuencia respiratoria, cómo está su piel, ¿no? La piel está de repente sonrosada o está albitérica o está reticulada. Eso observamos. Luego ya con el primer contacto, que es la hora que controlamos nuestras funciones vitales, entonces allí ya podemos nosotros, no solamente evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, la temperatura, también tenemos que ver mucho más, por ejemplo, el abdomen está distendido, está blando, está depresible, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que tenemos que evaluar, no solamente. Primero la observación y luego lo que es la evaluación física. Luego ya viene la alimentación, si tolera, no tolera. Entonces, eso es nuestra función. Bien, entonces, dentro de los contaminados en el presente semestre, tenemos, de este año, tenemos 16, ¿no?
Y vemos ahora, por ejemplo, en el 2018 cómo se comportaron los gérmenes que fueron aislados. Por ejemplo, tenemos que el primer lugar lo ocupó el estafilococo epidermidis. Y miren la cantidad de casos positivos a estafilococo epidermidis en el primer semestre del 2019. ¿Se dan cuenta? En el 2018 el segundo lugar lo ocuparon las klebsielas. Mientras que en el año 2019 el segundo lugar lo ocupó el estafilococo hemolíticos, ¿no? De la klebsiella, el tercer lugar lo ocupó recién el estafilococo hemolíticos, mientras que en el presente año el tercer lugar lo ocupó la Serrapia. Y en cuarto lugar recién la klebsiella. Bien, esto es muy importante a mi parecer porque muchas veces nosotros tomamos las muestras y de repente no hay un personal que rápidamente pueda transportar las muestras al laboratorio, o de repente tenemos concesión con un laboratorio que no está en nuestra institución y de repente demora en ser enviadas las muestras. Tenemos, por ejemplo, lo que es la toma de muestras microbiológicas, el aspirado endotraqueal, ¿no? Es la técnica que se realiza en recién nacido cuando no está claro el agente patógeno potencial o cuando hay una mala respuesta al tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Se debe obtener una muestra mediante el uso de una sonda de succión insertada en la parte más distal que sea posible de la tráquea, cuando el niño está intubado. Se puede utilizar la trampa de Lee o una sonda de succión. Esta es una trampa de Lee. Esta sondita de aquí va en lo que es el circuito cerrado de aspiración, ¿no? Y esta va conectada al sistema de aspiración. Esta cápsula allí se entrampa lo que es las secreciones cuando aspiramos y esa trampita es la que se envía al laboratorio. Pero en todo caso, si no contamos, por ejemplo, nosotros no contamos con este dispositivo, es a través de una sonda de succión que extraemos las muestras y lo enviamos en un tubo estéril. No se debe instilar solución salina cuando vamos a ejecutar esta toma de muestra. ¿Por qué? Porque la solución salina, ¿qué va a hacer? Va a dar una muestra, de repente un resultado contaminado, un resultado que no es, porque el recuento leucocital, el recuento de que lo que son las bacterias no va a ser la adecuada. Y la muestra debe rotularse y enviarse sin refrigerar. El transporte es inmediato. No puede permanecer en nuestra unidad 1 a 2 horas. Debemos de enviarla rápidamente. Con respecto a los hemocultivos, creo que aquí todas tomamos hemocultivos a nuestros recién nacidos. Esta se realiza por venopunción previa asepsia de la zona. ¿Qué antisépticos se están usando, por ejemplo, para lo que es la desinfección o la antisepsia? ¿Cómo? No le escucho. Sin miedo, ¿qué antiséptico usan en sustitución? El amonio cuaternario es un desinfectante, ¿no? Y esa se emplea para los que son... A ver, el amonio cuaternario, ¿para qué emplean? Para los objetos inanimados, ¿no? Inanimados. Para lo que son, por ejemplo, todo lo que es animado son los antisépticos. ¿Cuáles son los idóneos? La clorhexidina, ¿no? Que puede ser acuosa o puede ser alcohólica. Tenemos el alcohol isopropílico al 70% y las soluciones de yodo, ¿no? Pero que en neonatología no se debía de usar, ¿no? Pero ya depende de cada institución. Entonces, se han de tomar 2 muestras, para patógenos aeróbicos y para anaerobios. No tomar muestra de catéter, salvo en los casos de sospecha de sepsis asociadas al catéter. Por ejemplo, cuando nos llega un neonato recién nacido que le están cateterizando umbilicalmente, como recién se está colocando el catéter, por ejemplo, allí nosotros sí tomamos muestra de hemocultivos del mismo catéter.
para evitar pinchar al niño, para evitar darle una venopunción, sobre todo en aquellos niñitos que están, pues, que nos llegan de 24 o 25 semanas, tan pequeñitos, y estarles pinchando, no. Pero si el catéter ya tiene 24 horas, ya no tomamos muestras para hemocultivos del catéter, porque ya ese catéter puede haber sido contaminado. ¿Cuál es la cantidad que se debe tomar? Es 1 mililitro. Enviar inmediatamente al laboratorio de microbiología a temperatura ambiente. Tampoco se debe refrigerar los hemocultivos que se toman. Ahora, se recomienda realizar 2 hemocultivos en 24 horas con un intervalo entre 30 a 90 minutos, pero si es necesario iniciar antibióticos, se puede tomar simultáneamente, pero de 2 zonas diferentes. Ojo, bastante énfasis en esto, porque a veces pinchamos una sola vez y de allí sacamos la muestra para los 2 hemocultivos. No se debe de hacer eso. Se tiene que tomar de 2 zonas diferentes si se hace en forma simultánea. Lo ideal es esperar, ¿no?, con un intervalo entre 30 a 90 minutos. Eso es lo ideal. Con respecto a lo que es líquido cefalorraquídeo, se debe obtener 3 muestras. El primero para un estudio bioquímico, el segundo para un estudio microbiológico y el tercero para investigar células dentro de lo que es el líquido. Para el estudio microbiológico y bioquímico se requiere un tubo por cada tipo de análisis con al menos 0.5 mililitros, 10 gotas. Cuando ustedes están ayudando a la toma de la muestra, ¿no?, se posiciona al paciente, se le ayuda al médico a lo que es la desinfección, se le alcanza el tubo estéril. También hay que decirle al médico, son 10 gotas, doctor, si es para microbiología o para bioquímica, que es aproximadamente medio centímetro. También no se debe de refrigerar. El transporte se debe de hacer en forma inmediata. Lo que es exudado conjuntival, la toma de muestras se tiene que hacer de ambos sacos conjuntivales por separado. Se tiene que usar un hisopo para cada ojo y el transporte también debe ser inmediato, ¿no?, a temperatura ambiente, no se refrigera tampoco. Bien, vamos a ver ahora lo que es la guía de prevención, ¿no? Primero vamos a empezar con lo que son acciones generales. Veamos ahora un poco de lo que es estándares físicos y normas ambientales para lo que son los servicios de neonatología, ¿no? Estas deben de estar ubicadas en zonas de poco tránsito. En cuanto a lo que es las dimensiones, para las salas normales debe de haber un espacio de 2.5 a 3 metros por cada niño, con un mínimo de 1 metro de distancia entre 2 incubadoras. Esa es la norma para lo que son recién nacidos normales, que no van a una UCI, ¿no? Para lo que son salas de intermedios, debe de haber un espacio entre 4 a 6 metros cuadrados por cada niño, con un mínimo de 1.30 metros de distancia entre 2 incubadoras, con un corredor de 1.5 metros. Y miren la cantidad de espacio que debe de haber en un niño que está en una unidad de cuidados intensivos neonatales. 9 a 11 metros cuadrados por cada niño, con un mínimo de 1,5 metros de distancia entre incubadora e incubadora, ¿no? Y los corredores deben de ser de 2.5 metros. ¿Se cumple? Es una gran interrogante. Yo recuerdo mucho cuando hice mis prácticas de lo que es la especialidad. La hice en Loaiza y era una cosa que así estaban las cunitas, pegaditas, y creo que donde debían de haber 8 habían como 30 incubadoras pegaditas, que no había ni espacio, porque nosotros, la gordita creo que no entraba, la flaquita tenía que hacer, ¿no?, cuanto más alta para que por lo menos pasen tus piernas por allí y puedas recorrer. Era bien estrecho, su salita de UCI no alcanzaba, no había sillas, no había bancas, o sea, el personal se tenía que mantener parado las 12 horas, porque allí hacen guardias diurnas, parada las 12 horas para poder atender a los neonatos, ¿no? Porque no hay espacio,
no había espacio. Entonces las incubadoras están pegadas. Entonces, ¿qué condiciona esto? ¿Qué puede traer como consecuencia que no se cumplan estos estándares en cuanto a lo que es el espacio? ¿Qué piensan ustedes que puedan condicionarse esta situación? Que se dé con más facilidad las infecciones cruzadas, ¿no? Pero los pacientes están juntitos. Solamente los separa 2 paredes que son, y las incubadoras son generalmente esas incubadoras abiertas. Pero bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? En cuanto a lo que son el lavatorio, por ejemplo, tiene que haber un lavatorio por cada 6 cupos y a una distancia no mayor de 7 metros de cada paciente. Esto es en las salas de intermedios. Mientras que en la UCI tiene que haber un lavatorio por cada 3 a 4 pacientes. La temperatura debe de ser entre 22 a 26 grados centígrados, ¿no? Con una humedad relativa entre 30 a 60% y una filtración de aire con una eficiencia de 90%. La superficie del techo, suelo, paredes deben de ser fácil de lavar para evitar que haya crecimiento bacteriano y resistir el uso de químicos. Las pinturas deben de ser lavables, cubiertas de vinilo no tóxico, material durable y propiedades acústicas. En cuanto a los estándares de personal, que también es otro talón de Aquiles, creo que en todos los hospitales. En las salas normales debe de haber una enfermera para poder atender a 6 hasta 8 neonatos. Es una enfermera por cada 6 o 8 neonatos en la sala de neonatología. Mientras que en la sala de intermedios es una enfermera por cada 2 a 3 neonatos. Mientras que en las salas de unidad de cuidados intensivos es una enfermera por cada 1 o 2 neonatos. ¿Se cumple? No se cumple, ¿no? Es un poco difícil. Bueno, realmente en nuestro servicio nosotros tenemos una capacidad en la unidad de ventiloterapia de 8 pacientes, pero atendemos hasta 10. En cuanto al personal, se hace lo posible de que cada enfermera atienda 2 pacientes ventilados, ¿no? Pero dadas las circunstancias, muchas veces hay déficit de personal, entonces están atendiendo hasta 3 pacientes ventilados, ¿no? Entonces, un paciente ventilado ya es un paciente crítico. Definitivamente va a haber muchas deficiencias de repente en la atención, porque no se puede atender, óptimamente a un paciente cuando tenemos exceso. Entonces, no se cumple. En cuanto a lo que es manejo de residuos sólidos, creo que también es nuestro segundo talón de Aquiles. Todo lo que es residuos biocontaminados va en la bolsa roja. ¿Cuáles son los residuos biocontaminados? Contacto directo con el paciente, no todo aquel, un par de guantes que de repente usé en la de biocontaminados. Gasas, ¿qué más? Fluidos, todo aquel que esté en contacto con el paciente. Dentro de lo que es residuo común, ¿qué se considera? Es todo aquel residuo que no ha estado en contacto con el paciente. Generalmente son los residuos que salen de las oficinas, de la parte administrativa, de la parte de repente de la nutrición de alimentos. Entonces esto va en lo que es la bolsa negra. Y los residuos especiales, radioactivas, farmacéuticas, ¿no? Químicos especiales, todo esto va en lo que es la bolsa amarilla. ¿Cuándo yo debo de cambiar, por ejemplo, el contenedor de bolsa roja o de negra, amarilla? ¿Cuándo lo debo de cambiar? A ver, más fuerte. Cuando está bien lleno, full.
3/4 partes, no se olviden eso, no se olviden, ¿ya? Bien, el uso de antisépticos y desinfectantes, es lo que habíamos estado hablando en un inicio, ¿no? Los antisépticos recomendados para la asepsia de la piel del niño es el alcohol etílico o isopropílico al 70%, o el alcohol etílico o isopropílico al 70% con gluconato de clorhexidina al 2%. En todo recién nacido a término y pretérmino, ¿no?, menor de 1,5 kg, el antiséptico ideal es el alcohol al 70%. Quedan prohibidos todo el uso de soluciones yodadas. ¿Por qué? Porque tiene un elevado potencial, ¿no?, deleterio en la función tiroidea. Por eso no se debían de usar todas lo que son las soluciones, ¿no?, con yodo. Se recomienda que en toda institución se deba de establecer políticas y procedimientos para el buen manejo de los antisépticos. Por ejemplo, lo que corresponde a lo que son dosis unitarias, ¿no?, procedimientos para evitar su contaminación y colonización. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos de repente un contenedor con alcohol y todos los días vienen, manipulan, sacan un poco. Entonces, ¿estamos realmente preservando que este antiséptico esté en condiciones óptimas? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, eso también se debía de tener control. En cuanto a el uso de desinfectantes, el desinfectante debía de usarse, ¿no?, de amplio espectro, rápida acción y efecto prolongado, que no sea afectado por factores del medio ambiente, que tenga escasa o nula toxicidad para el personal que lo maneja, para nuestro paciente, que sea compatible con las superficies. A veces hacemos uso de repente de un desinfectante en una incubadora, limpiamos y no es compatible. Entonces estamos malogrando prácticamente la superficie de este material, ¿no? Porque no estamos usando el idóneo. Que sea fácil de usar, que sea estable con el tiempo prolongado de vida útil, que sea económico, que cuente con registro o autorización sanitaria y que tenga un manual de instrucciones y estudios de eficiencia y toxicidad. Esos son, ¿no?, los parámetros que se debe evaluar para poder elegir un desinfectante ideal. Debe ser supervisada en coordinación con el área de epidemiología y salud ocupacional, además del Comité de Control de Prevenciones de Infecciones Hospitalarias. En cuanto a lo que son acciones específicas, el lavado de manos. Yo creo que la primera regla de oro que se debe de tener en toda institución hospitalaria, más aún en los servicios de neonatología, es el lavado de manos, ¿no? Es nuestra regla de oro. La colonización en las UCIs es muy diferente. El niño tiene poco contacto directo con las manos de la mamita, ¿no? Pero, sin embargo, tiene mayor contacto con las manos del personal. ¿Cuáles son los 5 momentos para lo que es el lavado de manos? A ver, ¿alguien lo puede describir rápidamente? ¿Cuáles son esos 5 momentos? Sin mirar. Eso lo tienen. Una tarea aséptica, muy bien. Después de estar en contacto con fluidos o excreciones, después de estar en contacto con y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Muy bien, muy bien. El lavado de manos realmente se tiene que hacer. ¿Ustedes se han tomado de repente el trabajo de contar cuántas veces nos tenemos que lavar la mano en un turno? Exacto, nuestras manos ya la piel está agrietada, ¿no? Seca. Por eso es muy importante hidratar la piel, porque tampoco es bueno que nos agriete la mano llegar
porque también nosotros a través de esas dietas podemos contaminarnos. Y si seguimos trabajando, laborando y contacto con el paciente, podemos también, ¿no?, transmitirle nuestro regalito, nuestra bacteria. Entonces, por eso no es bueno, ¿no? Pero el lavado de manos sí o sí se tiene que hacer, ¿no?, en los 5 momentos, teniendo en cuenta los 5 momentos. Las barreras de protección son los elementos que van a proteger al personal, ¿no? Tenemos 2. La activa, que son las vacunas, y el uso de las barreras físicas. Estas, por ejemplo, el uso de las barreras físicas van a proteger, ¿no?, la exposición directa a la sangre, fluidos o cualquier órgano potencialmente contaminado. ¿Cuáles son esta protección activa? El personal debe estar inmunizado contra la rubiola, el sarampión, la varicela. También tiene que tener disponibilidad de inmunización anual con la vacuna de la influenza. La inmunización contra la hepatitis B también es importante. A ver aquí, ¿quién está inmunizado completamente? Sí, muy bien. A ver, ¿quién se vacunó ahora último contra la influenza? Todas, supongo, todos, muy bien. Hay que estar vacunados y hacen campañas, pues en cada institución hacen sus campañas, y si no hacen campañas hay que buscarlas. El personal no solamente es ir a trabajar, también tenemos que protegernos, debemos protegernos, porque no solamente nuestro neonato está, como le digo, lábil, dispuesto de repente en una situación que pueda ir contaminarse, el personal también muchas veces. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron los casos de pacientes que se infectaron con tuberculosis, ¿no? Si se ponen a hacer unos estudios, se van a dar cuenta, y el problema es que en el tratamiento, la tuberculosis del personal es altamente resistente al tratamiento. No empiezan con un esquema 1, por ejemplo, por la misma exposición que tenemos nosotros. Entonces tenemos que protegernos, hay que vacunarnos. Los siguientes son los que son barreras de protección, ¿no? El uso de equipos de protección personal, el uso de guantes quirúrgicos, gorro, mascarilla, ¿no?, protecciones oculares, creo que es poco extenso, ¿no?, y las batas. En cuanto a lo que son medidas preventivas a neumonía, tenemos lo que es el lavado de manos, las extubaciones que deberían de ser más rápidas, ¿no?, el soporte respiratorio en lo posible, evitarlo, o de repente hacer uso de un CPAP, ¿no?, de repente el uso de lo que son las técnicas asépticas en el momento de poder aspirar, hacer uso de un sistema de aspiración de circuito cerrado, ¿no? Esas son las medidas que debíamos de tener. En cuanto a la inserción de catéter venoso central, la higiene de manos previo a la inserción, usar los equipos de protección personal, el uso de un antiséptico correcto, como ya lo hemos visto, ¿no? En cuanto al mantenimiento, la técnica aséptica en lo que es la manipulación, en lo que es el contacto que podamos tener, debe de haber un protocolo en cuanto a lo que es manipulación de lo que son catéteres intravenosos, ¿no? La nutrición parenteral, que debía de prepararse en un sistema de flujo laminar para evitar que estar administrando nutrición parenteral contaminada, y retirar tempranamente el catéter, ¿no?, para evitar colonización. En cuanto a nutrición, iniciar la alimentación temprana. Lo importante y lo ideal sería, ¿no?, poner en contacto con la mamita para poder asegurar el uso de la leche materna, no alterar las nutriciones parenterales. Después de su preparación no podemos nosotros manipularlas para poder alterarlas. Disminuir los días de nutrición parenteral, especialmente los lípidos, ¿no?, y el uso de la técnica aséptica en lo que es la preparación, en lo que es la manipulación. En cuanto a la piel, establecer un protocolo de cuidado de la piel, sobre todo en los niños prematuros, en los niños inmaduros, ¿no? Debe de haber un protocolo en cuanto a lo que es cuidado del muñón umbilical también.
usando siempre agua estéril para lo que es el baño, para lo que es el aseo, la manipulación del bebé, y el uso de clorhexidina al 2% en lo que es el ombligo, ¿no? Y bueno, todos debíamos de ser capacitados anualmente, ¿no? Sobre todo en lo que son riesgos hospitalarios y bioseguridad. Se debe de haber, ¿no?, un control en lo que es vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de las estrategias de bioseguridad para poder reducir y controlar las infecciones. Todos los que pertenecemos al equipo de salud debemos de concientizarnos para poder, ¿no?, modificar comportamientos, poder cumplir con las medidas de bioseguridad, poder hacer un buen uso de lo que son los residuos sólidos. Desarrollar un efectivo sistema de información para identificar, comunicar y notificar las infecciones. Y realizar acciones administrativas para mejorar la seguridad del paciente, ¿no?, nuestra seguridad también, ¿no?, y logrando que todos estemos inmersos en el asunto. Bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud.